6 años. Un hospital entero funcionando a menos de 50 kilómetros de donde el ejército mexicano patrullaba cada semana. 3 máquinas de diálisis alemanas valuadas en $75,000. Un quirófano completo donde cirujanos bajo amenaza extraían balas de sicarios que habían recibido plomo en enfrentamientos con las fuerzas federales. Un búnker subterráneo de 40 metros cuadrados, excavado a 3 metros de profundidad, con paredes de concreto de 30 centímetros, preparado para evacuar al hombre más buscado de México si los helicópteros aparecían en el horizonte. Y nadie hizo nada. Absolutamente nadie. Durante 6 años completos, desde 2019 hasta 2026, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder supremo del cartel Jalisco Nueva Generación, el hombre que controla las rutas de fentanilo que matan a más de 100,000 estadounidenses cada año, el narcotraficante con la recompensa más alta en la historia del hemisferio occidental, tuvo su propio hospital privado en la Sierra de Jalisco. No estoy hablando de un consultorio improvisado en alguna casa de seguridad. No estoy hablando de una enfermería de campaña con vendas y alcohol. Estoy hablando de un hospital, con equipamiento médico que cuesta más de $200,000, con medicamentos controlados suficientes para abastecer una clínica durante meses, con personal médico especializado que no trabajaba ahí por vocación ni por dinero, sino porque la alternativa era ver cómo mataban a sus familias frente a sus ojos, con un sistema de vigilancia y alertas tempranas que cubría un perímetro de 20 kilómetros a la redonda, con halcones apostados en cada punto estratégico, con radios de comunicación de largo alcance que permitían saber si una patrulla militar se acercaba con horas de anticipación. Y mientras el gobierno mexicano juraba ante las cámaras que estaban cercando al líder del CJNG, mientras los secretarios de seguridad daban conferencias de prensa hablando de avances en la guerra contra el narcotráfico, mientras los políticos se tomaban fotos con decomisos de drogas y armas, Nemesio Oseguera Cervantes estaba recibiendo tratamiento de hemodiálisis 3 veces por semana, 4 horas cada sesión, en un sillón reclinable importado de Alemania, conectado a una máquina Fresenius que le limpiaba la sangre porque sus riñones ya no podían hacerlo, a 45 minutos en carretera de donde supuestamente lo estaban buscando, a menos de 50 kilómetros de las zonas que el ejército marcaba como prioritarias, a 1 hora de distancia de bases militares con cientos de efectivos. El hombre más buscado de México no estaba escondido en una cueva remota ni huyendo de estado en estado. Estaba en un hospital que él mismo mandó construir, recibiendo atención médica de primer mundo, rodeado de sicarios armados hasta los dientes mientras el Estado mexicano fingía que no existía. Y la pregunta que nadie en el gobierno quiere responder, la pregunta que me quita el sueño desde que empecé a investigar esto es muy simple. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto haya durado 6 años? ¿Cómo es posible que la inteligencia militar no supiera? O peor aún, ¿cómo es posible que supiera y no hiciera nada? Todo empezó a salir a la luz el 26 de febrero de 2026. Ese día, en algún momento entre las 3 y las 5 de la madrugada, según las fuentes que he podido consultar, fuerzas federales ejecutaron un operativo coordinado en Tapalpa, Jalisco. No fue un operativo cualquiera. Participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, fuerzas especiales del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, helicópteros Black Hawk para inserción rápida, drones de vigilancia y un aparato de inteligencia que llevaba meses siguiendo señales de comunicación en la zona. El objetivo era Nemesio Oseguera Cervantes. Y esa madrugada, después de casi 2 décadas huyendo, después de convertirse en el narcotraficante más buscado del hemisferio occidental, después de construir un imperio criminal que, según estimaciones de la DEA, mueve más de $30,000 millones al año, el Mencho murió en un enfrentamiento con elementos de las fuerzas federales. Omar García Harfuch, el encargado de seguridad que ha sobrevivido a un atentado del propio CJNG, confirmó la noticia al día siguiente en una conferencia de prensa que fue transmitida en cadena nacional. Habló del operativo, habló de los escoltas abatidos junto al líder del cartel, habló de las armas decomisadas, señaló que había 4 posibles sucesores del Mencho dentro de la estructura del CJNG y que 2 de ellos eran más probables que los otros. Mencionó casi de pasada la infraestructura que el cartel había construido en la región. Pero lo que no dijo, lo que no apareció en ningún comunicado oficial, lo que empezó a filtrarse 48 horas después cuando los informantes que habían guardado silencio durante años vieron que el jefe estaba muerto y decidieron que era momento de hablar, fue lo del hospital. Y eso, precisamente eso, es lo que vengo a contarles hoy, porque la muerte del Mencho no es solo el fin de un capítulo, es una ventana que se abre hacia la infraestructura que dejó atrás,
Y lo que hay detrás de esa ventana es mucho más perturbador de lo que cualquiera quiere admitir. Permítanme llevarlos a El Alcihuatl. Es una comunidad pequeña, de quizás 200 o 300 familias, en el municipio de Villa Purificación, estado de Jalisco, México. Si no conocen Villa Purificación, deberían. Es lo que muchos analistas de seguridad, lo que muchos periodistas que han cubierto esta guerra durante décadas, llaman la cuna del CJNG, el lugar donde todo comenzó. La tierra donde Nemesio Oseguera Cervantes dejó de ser un pequeño traficante de la vieja guardia y se convirtió en el líder del cartel más poderoso y más violento que México ha visto en el siglo XXI. Ahí, en esas sierras que se levantan al sur de Guadalajara, entre bosques de pino y encino, entre caminos de tierra que solo conocen los lugareños, entre comunidades donde el Estado no ha puesto un pie en décadas, el Mencho consolidó su poder a principios de la década de 2010. Y ahí, en Villa Purificación, ocurrió algo que marcó un antes y un después en esta guerra. El 1 de mayo de 2015, un convoy de policías estatales y federales fue emboscado por sicarios del CJNG en un tramo de la carretera que conecta con la costa de Jalisco. 15 elementos de seguridad murieron en cuestión de minutos. Fue una de las peores derrotas que ha sufrido el Estado mexicano en toda la historia de la guerra contra el narcotráfico. Los sicarios usaron un lanzacohetes para derribar un helicóptero de la policía. Un lanzacohetes. Como si estuviéramos hablando de una zona de guerra en Medio Oriente y no de una carretera en el occidente de México. Después de esa emboscada, algo cambió. Las patrullas empezaron a pasar de largo cuando se acercaban a ciertas zonas. Los operativos en la región se cancelaban sin explicación. La inteligencia militar empezó a marcar ciertas áreas como sensibles, que era el código. Me lo confirmó más de una fuente para decir: no entren ahí, no pregunten por qué, solo no entren. Y fue exactamente en una de esas áreas sensibles, a menos de 50 kilómetros, de donde 15 policías fueron masacrados, donde el CJNG construyó un hospital para mantener vivo a su líder máximo. La instalación, según la información que he podido reconstruir a partir de testimonios de personas que estuvieron ahí y documentos de inteligencia que han empezado a circular después del abatimiento del Mencho, tenía todo pensado. Absolutamente todo. Desde afuera, desde el camino de tierra que lleva al Alcihuatl, parecía un puesto de salud rural como cientos que existen en el México olvidado. Esos pueblitos donde el gobierno construye una casita con 2 cuartos, pone una placa que dice centro de salud y se olvida de mandar médicos. Una fachada perfecta. Una placa discreta en la entrada que decía centro de salud comunitario. Paredes encaladas. Techo de lámina. Una sala de espera con 8 o 10 sillas de plástico apilables. De esas que compras en cualquier ferretería por 50 pesos cada una. Un mostrador de madera donde una recepcionista, una señora del pueblo que probablemente ni sabía para quién trabajaba realmente, atendía a los vecinos que llegaban con fiebre, con infecciones, con cortadas de machete que necesitaban suturas, con dolores de estómago, con todas esas dolencias cotidianas que en las ciudades se resuelven con una visita al médico, pero que en el México rural pueden matarte porque no hay a quien acudir. Los moradores de El Alcihuatl usaban ese lugar. Iban con sus hijos enfermos. Iban con sus padres ancianos. Iban a buscar medicamentos que en cualquier otra comunidad de esa sierra simplemente no existían. Una señora de 52 años, madre de 4 hijos, que ha vivido toda su vida en esa comunidad, me lo confirmó a través de un intermediario que tardó semanas en convencerla de hablar. No puedo dar su nombre. No puedo dar detalles que permitan identificarla. Su familia sigue viviendo ahí y el cartel no ha desaparecido solo porque el Mencho esté muerto. Pero lo que me dijo explica perfectamente la primera capa de esta historia. Todo mundo sabía que era de ellos, me dijo. Pero era el único lugar con médico. Cuando mi nieto tuvo fiebre, ¿qué iban a hacer? Dejarlo morir. La clínica del gobierno más cercana está a 3 horas en camioneta y ni siquiera tiene medicinas. Así que uno iba al postito, como le decíamos, le daban consulta, le daban medicina. No cobraban nada, y uno agradecía y se quedaba callada. Ese es el precio de vivir aquí. Agradecer y quedarse callada. Y esa es la primera capa de esta historia que necesitan entender antes de que sigamos adelante. El cartel había construido un servicio de salud para la comunidad, pero no lo hizo por bondad, no lo hizo por caridad, no lo hizo porque Nemesio Oseguera Cervantes se despertara un día con ganas de ayudar a los pobres de la Sierra de Jalisco. Lo hizo por estrategia, porque cuando el Estado te abandona durante décadas, cuando el gobierno no manda maestros a las escuelas, ni médicos a las clínicas, ni policías que no estén comprados, cuando llevas toda tu vida viendo que las promesas de los políticos son mentiras y que nadie va a venir a salvarte, y de pronto llega alguien que te ofrece un médico,
que te ofrece medicinas gratis, que te ofrece algo que parece esperanza. No preguntas de dónde viene el dinero. No preguntas quién está detrás. No preguntas cuál es el precio. Solo agradeces y te quedas callada. Porque el precio de hacer preguntas en esas comunidades es una bala en la cabeza y tu cuerpo tirado en una brecha para que sirva de ejemplo. El CJNG no construyó ese hospital por humanidad. Lo construyó para comprar lealtad, para asegurarse de que ningún vecino llamara a los militares si veía movimiento extraño, para garantizar que la comunidad entera se convirtiera en un escudo humano alrededor de la instalación donde mantenían vivo a su líder. Y funcionó. Durante 6 años funcionó perfectamente. Pero lo que había detrás de la fachada, lo que estaba escondido más allá del mostrador de madera y las sillas de plástico y los pósters descoloridos de campañas de vacunación, era otra cosa completamente diferente. Al fondo del consultorio, donde atendían a los vecinos, pasando una puerta de acero que no combinaba con la estética rural del resto del edificio, una puerta con cerradura codificada que solo podían abrir ciertas personas, comenzaba el verdadero hospital. El hospital que no aparece en ningún registro. El hospital que el gobierno municipal de Villa Purificación niega que exista. El hospital que durante 6 años mantuvo vivo al hombre más buscado de México. Un corredor de aproximadamente 15 metros de largo, con piso de loseta blanca y paredes pintadas de verde quirúrgico, iluminado con tubos fluorescentes empotrados en el techo, llevaba a la sala de diálisis. Y cuando digo sala de diálisis no estoy exagerando ni usando metáforas. Estoy hablando de una sala de diálisis real, equipada como cualquier clínica privada de Guadalajara o de la Ciudad de México. 3 máquinas de hemodiálisis marca Fresenius, modelo 4008S, fabricadas en Alemania por una de las empresas líderes mundiales en tecnología médica renal. Cada una de esas máquinas cuesta aproximadamente $25,000 en el mercado, $75,000 solo en máquinas de diálisis. Sillones reclinables especializados para tratamiento de diálisis, de esos que permiten que el paciente esté cómodo durante las 4 horas que dura cada sesión, con descansabrazos ajustables para facilitar la conexión de las líneas de sangre, soportes para las bolsas de solución, monitores que mostraban en tiempo real la presión arterial, el flujo sanguíneo, la eficiencia del filtrado, porque eso es lo que nadie les dice sobre el narcotraficante más temido de México, sobre el hombre que ordenaba decapitaciones y colgaba cuerpos de puentes y grababa videos donde sus sicarios torturaban a rivales. Estaba enfermo, gravemente enfermo. Nemesio Oseguera Cervantes padecía insuficiencia renal crónica en etapa avanzada. Sus riñones habían dejado de funcionar correctamente hacía años, probablemente como consecuencia de diabetes mal controlada o hipertensión, las enfermedades silenciosas que matan a millones de mexicanos cada año. Sin tratamiento de diálisis regular, sin esas máquinas alemanas que le limpiaban la sangre 3 veces por semana durante 4 horas cada sesión, el Mencho hubiera muerto hace mucho tiempo. Su cuerpo se hubiera envenenado con las toxinas que los riñones ya no podían filtrar. Hubiera caído en coma urémico. Hubiera dejado de existir no por una bala del ejército, sino por una enfermedad que cualquier mexicano de clase media puede tratar en una clínica del IMSS. Pero el Mencho no podía ir a una clínica del IMSS. No podía ir a un hospital público donde cualquier enfermera podría reconocer su cara de los carteles de Se Busca. No podía ir a una clínica privada donde cualquier médico con un poco de conciencia podría hacer una llamada anónima a la policía. El hombre con la recompensa más alta del hemisferio occidental no podía simplemente presentarse a recibir tratamiento médico como cualquier ciudadano común. Así que hizo lo que hacen los narcotraficantes cuando tienen un problema y tienen miles de millones de dólares para resolverlo. Construyó su propia solución. Un hospital privado, exclusivo, secreto, en medio de la Sierra de Jalisco, con todo el equipo necesario para mantenerlo vivo indefinidamente. Junto a la sala de diálisis, en un cuarto contiguo con temperatura controlada, había una refrigeradora médica de grado hospitalario. Adentro, los medicamentos que cualquier paciente renal necesita. Eritropoyetina, la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos y que los pacientes en diálisis necesitan porque sus riñones ya no la producen naturalmente. Más de 200 ampolletas según los inventarios que he podido consultar. Heparina, el anticoagulante que se usa durante las sesiones de diálisis para evitar que la sangre se coagule dentro de las máquinas. Más de 500 frascos. Soluciones de diálisis suficientes para meses de tratamiento. Suplementos de calcio, de fósforo, de vitamina D. Todo lo que un nefrólogo recetaría a un paciente con enfermedad renal terminal. Todo perfectamente almacenado, perfectamente inventariado, perfectamente listo para usar. Y había expedientes médicos.
carpetas con historiales clínicos donde nadie usaba nombres reales. Solo apodos, solo claves, solo identificadores que no significaban nada para alguien de afuera, pero que permitían llevar un registro detallado de cada tratamiento, de cada dosis, de cada complicación. Porque el Mencho no era el único que usaba esas máquinas. Sus familiares más cercanos, sus lugartenientes más confiables, cualquiera del círculo íntimo que necesitara atención médica especializada, tenía acceso a ese hospital clandestino. Era un beneficio del puesto, un privilegio reservado para la élite del cartel. Había un sistema de aire acondicionado industrial instalado en el techo, silencioso pero potente, que mantenía la temperatura constante en los 22 grados que necesitan los equipos médicos sensibles para funcionar correctamente. Y había un generador diésel en el exterior, protegido por una caseta de lámina, conectado al sistema eléctrico del hospital, con capacidad para 72 horas de autonomía. Porque en esa sierra la electricidad falla constantemente. Los cables viejos no aguantan las tormentas. Los transformadores explotan sin que nadie los repare. Y un tratamiento de diálisis no puede interrumpirse a la mitad. Si la máquina se apaga mientras un paciente está conectado, si la sangre deja de circular a través del filtro, las consecuencias pueden ser fatales. Coágulos, embolias, muerte. Así que el cartel se aseguró de tener respaldo eléctrico para 3 días completos, por si acaso. El costo de mantener a El Mencho vivo, según mis cálculos basados en los precios de los insumos médicos y los consumibles que se gastan en cada sesión de diálisis, era de aproximadamente $100,000 al año. $100,000. Para un cartel que según la DEA genera más de $30,000 millones anuales, eso es el equivalente a lo que tú o yo gastamos en chicles. Es nada, es invisible en el presupuesto. Pero para el sistema de salud mexicano, que no puede poner un médico de planta en comunidades rurales como el Alcíhuatl, que no puede abastecer de medicamentos básicos a las clínicas del IMSS en ciudades capitales, que tiene a enfermeras trabajando sin guantes porque no hay presupuesto para insumos, $100,000 al año es una fortuna inalcanzable. El Mencho tenía mejor atención médica que el 99% de los mexicanos, y la pagaba con dinero de la muerte. Hablé con alguien que trabajó en ese hospital. No puedo decir cómo llegué a él. No puedo decir quién nos puso en contacto. No puedo dar ningún detalle que permita rastrearlo porque su familia todavía está en Jalisco y el cartel tiene memoria larga. Pero su testimonio es fundamental para entender cómo funcionaba todo esto. Es un nefrólogo. Tenía 45 años cuando lo secuestraron de una clínica privada en Guadalajara en algún momento de 2019. No me dio la fecha exacta. No me dijo el nombre de la clínica. Solo me dijo que un día salió de trabajar. Caminó hacia su carro en el estacionamiento y 2 camionetas le cerraron el paso. Lo subieron a la fuerza. Le pusieron una capucha. Y cuando volvió a ver la luz, estaba en una habitación que no reconocía, frente a un hombre que le explicó con calma absoluta cuál iba a ser su nueva vida. Me contactó hace unas semanas, después de que logró escapar durante el caos que siguió a la muerte del Mencho. No me dijo cómo escapó, no me dijo dónde está ahora. Solo sé que está vivo y que quiso hablar porque dice que el mundo necesita saber lo que pasaba en ese lugar. Y lo que me contó es esto. La primera vez que conecté al Mencho a la máquina me dijo, él me miró fijamente a los ojos y dijo, «Doctor, usted me va a mantener vivo hasta que yo decida morirme. Si me muero antes de que yo quiera, su familia se muere conmigo. Su esposa, sus hijos, sus padres si todavía viven. Todos. Así que haga bien su trabajo». Trabajé 6 años con esa sentencia en la cabeza. 6 años. 1095 días aproximadamente. 3 sesiones de diálisis por semana. Más de 900 veces conectó a ese hombre a una máquina que le limpiaba la sangre. 900 veces tuvo que asegurarse de que todo funcionara perfectamente, de que no hubiera complicaciones, de que el hombre más buscado de México siguiera respirando cuando terminara el tratamiento. Y cada una de esas 900 veces, mientras revisaba las líneas y ajustaba los parámetros y monitoreaba los signos vitales, sabía que afuera, en algún lugar de México, los sicarios de ese mismo hombre estaban matando gente. Estaban descuartizando cuerpos, estaban colgando mantas con amenazas, estaban destruyendo familias, y él tenía que mantenerlo vivo. Porque la alternativa era ver morir a los suyos. No tenía opción, me dijo. El gobierno mexicano me pagaba 20,000 pesos al mes cuando trabajaba en Guadalajara. 20,000 pesos. $1,000. Eso ganaba un especialista en nefrología con años de estudios y residencia. El cartel le ofreció 200,000, 10 veces más. Pero no fue el dinero lo que lo convenció.
Fue la pistola que le mostraron apuntando a una foto de su esposa. Fue la lista con los nombres de sus hijos y las direcciones de sus escuelas. Fue la certeza absoluta de que si decía que no, si intentaba escapar, si hacía cualquier cosa que no fuera obedecer, las personas que más amaba en el mundo iban a morir de la peor manera posible. Y el hospital iba más allá de la diálisis. Eso era solo una parte. Detrás de otra puerta de acceso restringido, en un área del edificio que los vecinos del Alcíhuatl ni siquiera sabían que existía, estaba el quirófano. Una sala de operaciones de aproximadamente 30 metros cuadrados, equipada para cirugías de emergencia. Mesa quirúrgica de acero inoxidable, de las que se ajustan electrónicamente para diferentes posiciones. Lámpara de quirófano profesional con múltiples cabezales que podían iluminar el campo operatorio desde distintos ángulos. Aparato de anestesia marca Drager, modelo Fabius, con monitores cardíacos integrados y capacidad para ventilación mecánica. Desfibrilador de emergencia marca Sol, serie R, cargado y listo para usar en caso de paro cardíaco. Instrumental quirúrgico en cantidades hospitalarias. Pinzas de Kelly, separadores de Balfour, tijeras de Metzenbaum, portagujas, suturas de todos los calibres, bisturís desechables por docenas. En una refrigeradora específica para productos sanguíneos, diseñada para mantener la temperatura constante entre 2 y 6 grados centígrados, había reservas de sangre. Bolsas etiquetadas con tipos sanguíneos. O positivo o negativo, que es el donador universal. A positivo. Suficiente sangre para varias transfusiones de emergencia. Y en los estantes junto a la refrigeradora, los medicamentos que necesita un quirófano para funcionar. Morfina en ampolletas, para el dolor que ningún otro analgésico puede controlar. Ketamina, el anestésico disociativo que permite operar sin que el paciente sienta nada. Propofol, el inductor de anestesia que causa inconsciencia en segundos. Antibióticos intravenosos de amplio espectro para prevenir infecciones postquirúrgicas. Todo perfectamente organizado. Todo perfectamente inventariado. Todo perfectamente listo para usar. Porque eso era lo otro que hacía ese hospital. Reparar sicarios. Cuando había enfrentamientos con el ejército, cuando había balaceras con carteles rivales, cuando algún operador del CJNG terminaba con una bala de calibre .762 en el abdomen o una ráfaga de .556 en las piernas, no lo llevaban a la sala de urgencias de un hospital público. No lo dejaban tirado en la puerta de una clínica como a veces hacen los criminales de bajo nivel. Lo subían a una camioneta blindada. Lo llevaban a toda velocidad por los caminos de tierra que solo ellos conocen y lo metían a ese quirófano clandestino donde un equipo médico que trabajaba bajo amenaza le extraía los proyectiles, le suturaba las heridas, le ponía sangre si la había perdido y lo mandaba a recuperarse a una casa de seguridad. Sin registros, sin reportes a las autoridades, sin preguntas incómodas. El nefrólogo que me contactó no era el único profesional de salud en ese lugar. Había un cirujano general que también había sido secuestrado, aunque de otra ciudad. Había enfermeras, algunas secuestradas y otras que trabajaban voluntariamente porque el cartel les pagaba 5 veces más que cualquier hospital. Había un anestesiólogo que, según me dijeron, sí estaba ahí por dinero, aunque nunca pude confirmar esa información. Un equipo completo para un hospital clandestino en medio de la Sierra de Jalisco, y en las juntas del piso del quirófano me dijeron: todavía se podían ver manchas de sangre vieja que ningún trapeador había logrado eliminar por completo. Sangre que se había filtrado entre las losetas. Sangre de los procedimientos de emergencia que se habían hecho a lo largo de los años. Sangre de sicarios heridos en batalla. Quizás también sangre de otras cosas. Y en un balde de plástico en una esquina del cuarto de almacenamiento, proyectiles extraídos. Balas deformadas por el impacto. Fragmentos de cobre y plomo. Calibre .7.62, el estándar de los rifles de asalto tipo AK-47, calibre 50, el monstruo que disparan los rifles Barrett, que pueden atravesar el blindaje de un vehículo militar, calibre 5.56, la munición de los AR-15 que el CJNG compra por miles, la munición de una guerra que el gobierno dice que está ganando. Pero lo más perturbador de todo, lo que me hizo perder el sueño durante noches enteras después de que me lo describieron, estaba debajo de todo eso, literalmente debajo, detrás de un estante de madera que parecía estar pegado a la pared, pero que en realidad se movía sobre rieles ocultos, había una escalera de concreto que bajaba a la oscuridad, que bajaba a un búnker subterráneo que el Mencho había ordenado construir por si todo lo demás fallaba. Una sala de aproximadamente 40 metros cuadrados,
excavada a 3 metros de profundidad debajo del nivel del suelo. Paredes de concreto armado de 30 centímetros de espesor, reforzadas con varillas de acero, capaces de resistir explosiones menores y el impacto de munición de alto calibre. Techo igualmente reforzado, con una capa de tierra encima que lo hacía invisible desde el aire. Adentro, provisiones para sobrevivir 2 semanas sin salir, garrafones de agua potable, cajas de alimentos enlatados, medicamentos básicos, una cama hospitalaria completa de las que se ajustan eléctricamente para poder evacuar a un paciente crítico en caso de que el hospital de arriba fuera descubierto durante un tratamiento de diálisis. Radios de comunicación de largo alcance, de grado militar, para coordinar una extracción o pedir refuerzos. Un arsenal pequeño pero suficiente. 4 pistolas Glock calibre 9 milímetros con cargadores extras. 2 rifles AR-15 con miras holográficas. 8 chalecos antibalas nivel 3A que detienen la mayoría de los proyectiles de pistola. Un segundo generador más pequeño con combustible para 48 horas adicionales. Un sistema de ventilación independiente que filtraba el aire del exterior y permitía respirar aunque sellaran todas las entradas. Y al fondo del búnker, disimulada detrás de otra estantería falsa, la salida de emergencia. Un túnel de aproximadamente 1,5 metros de altura por 1 metro de ancho, excavado a mano según me dijeron, que se extendía por 200 metros en línea recta hasta emerger en una barranca cubierta de vegetación. 200 metros. El largo de 2 canchas de fútbol. Un túnel que el Mencho podía usar para desaparecer si los helicópteros llegaban, si los soldados rodeaban el hospital, si todo se venía abajo. Emerger en medio del monte, donde una camioneta con vidrios polarizados podía estar esperándolo. Desaparecer en la sierra. Vivir para huir otro día. Y durante 6 años nunca tuvo que usarlo, porque nadie llegó. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda para mucha gente, porque la pregunta obvia, la pregunta que cualquiera con 2 dedos de frente se hace después de escuchar todo esto es muy simple. ¿Cómo es posible que la inteligencia mexicana no supiera? ¿Cómo es posible que un hospital entero con máquinas de diálisis importadas de Alemania, con generadores y refrigeradoras y equipos que llegaron en camiones, funcionara durante 6 años a menos de 50 kilómetros de donde el ejército patrullaba regularmente sin que nadie se diera cuenta? Y la respuesta, según un cabo del ejército mexicano de 28 años que participó en operativos en la zona de Villa Purificación durante varios años, un cabo que habló conmigo después de unas cervezas bajo condición estricta de que alterara algunos detalles para que no pudieran identificarlo, es que sí sabían. Por supuesto que sabían. La gente sabía que había algo ahí, me dijo. Los de inteligencia nos pasaban información sobre movimientos sospechosos en la zona. Vehículos que entraban y salían a horas extrañas. Gente con pinta de médico que no tenía nada que hacer en una comunidad perdida en la sierra. Pero cuando pedíamos autorización para investigar, nos mandaban para otro lado. Inteligencia marcaba el área como sensible. Nos ordenaban pasar de largo. Decían que había una operación en curso, que no interfiriéramos. Sensible. Esa era la palabra. 6 años después descubro que lo que era sensible era un hospital entero donde el Mencho se hacía diálisis 3 veces por semana. Y yo ganaba $1,000 al mes por fingir que no veía. $1,000. 18,000 pesos mexicanos. Eso ganaba un soldado del ejército mexicano por arriesgar su vida patrullando zonas donde el cartel tiene arsenales que avergonzarían a muchos ejércitos nacionales. Rifles Barrett que cuestan $10,000 cada uno. Lanzagranadas RPG que pueden derribar helicópteros. Camionetas blindadas con torreta que disparan calibre 50. Y la orden que recibía ese soldado, el que ganaba $1,000 al mes, era pasar de largo. No entrar. No preguntar. Sensible. Mientras tanto, a 45 minutos de distancia, el Mencho recibía tratamiento médico de primer mundo en un hospital con equipos que costaban más de lo que ese soldado iba a ganar en toda su carrera militar. Eso es México. Eso es la guerra contra el narcotráfico. Y nadie quiere hablar de eso. Ahora déjenme ponerles esto en perspectiva porque los números grandes pierden significado si no los traducimos a escala humana. El costo total de esa instalación, sumando equipos médicos, infraestructura, construcción del búnker, excavación del túnel, generadores, sistemas de comunicación, todo, era de aproximadamente $350,000 según los cálculos que he podido hacer. $350,000. Suena como mucho dinero, suena como una inversión significativa. Pero escuchen esto, un laboratorio de fentanilo del CJNG, de los que tienen escondidos por docenas en la sierra de Jalisco y Michoacán,
Produce esa cantidad en 2 días de operación. 2 días. El hospital completo donde mantenían vivo al líder del cartel costaba lo mismo que 48 horas de producción de fentanilo. Las 3 máquinas de diálisis alemanas, $75,000 en total, costaban lo mismo que comprar 7 rifles Barrett calibre 50 con mira telescópica y munición. El estoque completo de medicamentos, valuado en aproximadamente $50,000, representaba el salario anual de 25 soldados mexicanos de tropa. El búnker subterráneo, con todo y túnel de escape, costó lo mismo que construir 3 casas populares de las que el gobierno entrega en sus programas sociales. Para el CJNG, mantener vivo a El Mencho era una inversión insignificante comparada con lo que él les generaba. El hombre que controlaba las rutas de fentanilo hacia Estados Unidos tenía un seguro de salud mejor que el de cualquier ciudadano mexicano promedio. Mejor que el de muchos ciudadanos estadounidenses también. Y todo pagado con dinero que venía de la muerte de 100,000 personas al año por sobredosis. Pero hay algo más que me persigue desde que empecé a investigar esta historia. Algo que no puedo quitarme de la cabeza y que necesito compartir con ustedes, aunque sea difícil de escuchar. Una mujer de 58 años, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, aceptó hablar conmigo sin condiciones de anonimato, porque dice que ya no tiene nada que perder. Su hijo desapareció en 2021. Tenía 24 años. Trabajaba en un taller mecánico en un pueblo a las afueras de Guadalajara. Un día no llegó a casa. Nunca más supieron de él. Ella cree, basándose en testimonios de otros familiares de desaparecidos y en patrones que ha identificado el colectivo, que su hijo fue levantado por el CJNG, que lo llevaron a alguna instalación para interrogarlo sobre algo, que probablemente lo torturaron, que casi seguramente lo mataron, pero nunca encontró el cuerpo. 5 años buscando entre fosas clandestinas, entre terrenos baldíos, entre los márgenes de ríos donde a veces aparecen restos y nada. Cuando le conté sobre el hospital, cuando le expliqué lo que había ahí, la infraestructura que el cartel había construido, se quedó en silencio un momento largo. Y luego me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Si ellos tenían hospital para cuidar a sus propios enfermos, tenían lugar para torturar a nuestros hijos. Tenían quirófano para sacarles balas a sus sicarios. También tenían sótano para hacerle cosas horribles a los que capturaban. Yo quiero saber, cuando entren ahí, si es que algún día entran, van a buscar los restos de los nuestros. ¿O solo van a contar las máquinas y salir? ¿Van a buscar evidencia de lo que le hicieron a mi hijo? ¿O van a tomarse fotos con el decomiso y declarar victoria? Y no tengo respuesta para ella. No la tengo. Porque la verdad es que nadie está buscando. El hospital del Mencho era para salvar vidas de criminales, pero en algún lugar de esa infraestructura, en algún sótano que todavía no han encontrado o que prefieren no encontrar, es posible que haya evidencia de vidas que se perdieron. Mexicanos que desaparecieron y que sus familias siguen buscando, y a nadie en el gobierno parece importarle. Hablé también con alguien que puede poner todo esto en contexto más amplio. Un exagente de inteligencia mexicana que trabajó en investigaciones sobre el CJNG de 2016 a 2022 y que ahora se dedica a consultoría privada de seguridad para empresas que operan en zonas de riesgo. Aceptó una videollamada conmigo bajo condición de que no se viera su cara y de que alterara su voz en la grabación. Y lo que me dijo amplía el problema de una manera que debería preocuparnos a todos. El hospital del Mencho no es una anomalía, me dijo con una calma que me heló la sangre. Es un patrón. Es parte de un sistema. Los carteles como el CJNG no solo trafican drogas, construyen infraestructura, llenan los vacíos que deja el Estado. En las comunidades que controlan, ellos son el gobierno. Tienen escuelas donde los hijos de los sicarios estudian gratis. Tienen carreteras que ellos mismos construyen para mover su mercancía, pero que también usan los vecinos. Tienen sistemas de agua potable que instalaron porque el municipio nunca lo hizo. Tienen servicios de seguridad porque la policía nunca llega o llega comprada. Y tienen hospitales. El del Mencho era para él, pero hay otros para los operadores, para las familias, para las comunidades que necesitan mantener leales. La pregunta no es si existen otros hospitales, es cuántos. Y nadie quiere investigar porque la respuesta sería devastadora para la narrativa oficial. Y según documentos que han empezado a circular después del abatimiento del Mencho, documentos de inteligencia recuperados de dispositivos electrónicos decomisados en Tapalpa, hay referencias a por lo menos otras 3 instalaciones médicas similares en estados diferentes, una en algún lugar de Michoacán, probablemente en la zona de Tierra Caliente, otra en Nayarit, quizás cerca de la costa, y una tercera en Colima. El hospital de El Alcíhuatl no era único.
Era parte de una red de infraestructura médica clandestina que el CJNG construyó para asegurarse de que sus líderes y operadores tuvieran atención de salud sin exponerse a las autoridades. Y si tienen hospitales, ¿qué más tienen? ¿Qué más hay escondido en las sierras de México que el gobierno no quiere encontrar o no puede encontrar o prefiere ignorar? Y esto nos lleva al dilema moral que nadie quiere enfrentar. El dilema que me tiene dando vueltas en la cabeza desde que empecé a investigar esta historia y que necesito plantearles antes de terminar. Por un lado está el argumento pragmático, el argumento que daría cualquier funcionario de seguridad si le preguntaran. Abatir al Mencho era absolutamente necesario. Era el líder del cartel más violento del hemisferio occidental, el responsable directo e indirecto de decenas de miles de muertes, el hombre que controlaba el flujo de fentanilo que está causando una crisis de salud pública en Estados Unidos. El hospital clandestino es una prueba más de que el CJNG operaba como un paraestado, con infraestructura propia, con servicios propios, con un nivel de organización que rivaliza con muchos gobiernos. Desmantelar esa infraestructura es obligación del Estado mexicano. Las comunidades estarán más seguras sin la presencia del cartel. Y hay un precedente importante. El Estado mexicano demostró que puede alcanzar a cualquier líder criminal. No importa cuánto se esconda, no importa cuántos hospitales construya, no importa cuántos búnkers excave. El mensaje está claro. Pero por otro lado está el argumento moral, el argumento incómodo que nadie quiere hacer. Ese hospital también atendía a la población civil, a la señora que llevó a su nieto con fiebre porque no tenía otra opción, a los campesinos que necesitaban suturas después de un accidente con el machete, a los ancianos que requerían medicamentos que el gobierno nunca les proporcionó. El cartel llenó un vacío que el Estado dejó durante décadas, y los médicos que trabajaban ahí, o al menos algunos de ellos, eran víctimas, profesionistas secuestrados que trabajaban bajo amenaza de muerte, personas con familias que no tenían opción de decir que no. Y ahora que el hospital fue expuesto, ahora que el Mencho está muerto, ¿qué pasa con el Alcíhuatl? ¿Qué pasa con esa comunidad de 200 familias que de pronto perdió el único acceso a servicios de salud que tenía? El gobierno va a poner un médico ahí. El gobierno va a construir una clínica de verdad, con medicamentos de verdad, con atención de verdad. Nunca lo hizo en 20 años. Nunca lo hizo mientras el cartel operaba a sus anchas. No va a empezar ahora. Y cuando llegue el próximo cartel a llenar el vacío, cuando el CJNG se fragmente o cuando un rival tome el territorio, probablemente construyan otro hospital. Probablemente ofrezcan los mismos servicios. Y la gente de El Alcíhuatl volverá a agradecer y quedarse callada. Porque eso es lo que han aprendido a hacer para sobrevivir. Pero mi crítica no se queda solo con el cartel ni solo con el gobierno. Esto es sistémico. Esto involucra a todos. El CJNG construyó un hospital para mantener vivo a un hombre mientras sus sicarios masacraban comunidades enteras. La benevolencia que mostraban a los vecinos del Alcíhuatl era pura estrategia. No era bondad. Era inversión en lealtad forzada. Pero el gobierno mexicano dejó a comunidades rurales sin servicios de salud durante décadas. El cartel ofreció lo que el Estado negó. Ese hospital clandestino es un monumento al abandono estatal, una prueba física de que el gobierno perdió esos territorios hace mucho tiempo. Y el ejército mexicano, las fuerzas armadas que supuestamente combaten al narcotráfico, sabían de la existencia de esa instalación. Tenían inteligencia, tenían reportes, tenían suficiente información para actuar. Y la orden fue pasar de largo. Sensible. Esa palabra que significa no toquen. Eso es complicidad por omisión. Eso es participar en el problema fingiendo que no existe. Y los Estados Unidos, que tanto presionan a México en la guerra contra las drogas, que tanto exigen resultados, que amenazan con intervenciones y certificaciones y sanciones, tienen que explicar algo. ¿Cómo es que equipos médicos fabricados en Alemania, pero distribuidos por empresas estadounidenses, llegaron a un hospital del cartel? La misma frontera que no puede detener el fentanilo que mata a sus ciudadanos tampoco pudo detener las máquinas de diálisis que mantenían vivo al productor de ese fentanilo. Hay un flujo en ambas direcciones. Drogas hacia el norte, armas y equipos hacia el sur, y nadie hace nada para detenerlo. Y China. Siempre China en estas historias. Los precursores químicos para los anestésicos encontrados en el quirófano clandestino, el fentanilo que se usaba para sedar a los pacientes durante las cirugías, probablemente vinieron de laboratorios en Wuhan o Shenzhen. El mismo pipeline que trae los precursores para producir fentanilo en los laboratorios del CJNG también trajo los químicos que usaban en su hospital privado. Es una cadena de suministro global. Es un sistema internacional.
Y mientras China siga sin controlar sus exportaciones de precursores químicos, mientras siga mirando para otro lado cuando empresas chinas venden químicos a carteles mexicanos, nada va a cambiar. Y el sistema económico. No podemos ignorar el sistema económico. El médico que trabajaba en ese hospital ganaba 20,000 pesos al mes cuando era empleado del gobierno en Guadalajara. 20,000 pesos por años de estudio, por una especialidad difícil, por un trabajo que salva vidas. El cartel le ofrecía 200,000. 10 veces más. Y aunque al final lo que lo convenció fue la amenaza, hay muchos otros que no necesitan amenazas. Hay médicos, ingenieros, contadores, abogados que trabajan para el narco voluntariamente porque el narco paga mejor que cualquier trabajo legal. La pobreza es reclutamiento. La desigualdad es reclutamiento. El sistema económico mexicano que mantiene a millones en la miseria mientras unos pocos acumulan fortunas obscenas es la mejor herramienta de reclutamiento que tiene el crimen organizado. El Mencho no nació narcotraficante. Nació pobre en Michoacán. Creció sin oportunidades. Y encontró en el crimen organizado lo que el sistema legal nunca le ofreció: dinero, poder, respeto. El sistema que lo creó sigue intacto. Y mientras siga intacto, van a seguir naciendo menchos. Así que la pregunta que les dejo, la pregunta que quiero que se lleven cuando termine este material es esta. Si el gobierno mexicano hubiera puesto un puesto de salud en el Alcihuatl hace 20 años, un puesto de salud de verdad, con médico de verdad, con medicamentos de verdad, el Mencho habría necesitado construir el suyo. Si el Estado no hubiera abandonado esas comunidades, si hubiera ofrecido servicios básicos, si hubiera estado presente, el cartel habría podido llenar ese vacío. Y si la respuesta es no, entonces tenemos que admitir algo muy incómodo. El narco existe porque el Estado falló primero. Y matar narcotraficantes sin arreglar las fallas del Estado es como tratar de vaciar el océano con una cubeta. Ahora, antes de despedirme, quiero que piensen en algo. Mientras ustedes escuchaban este material, probablemente estaban en su casa, en su carro, haciendo ejercicio, preparando la comida, viviendo su vida normal, la vida que todos damos por sentada. Y en algún lugar de la Sierra de Jalisco, a menos de 4 horas de Guadalajara, hay una comunidad que acaba de perder el único acceso a servicios médicos que tenía. No porque el gobierno les quitó algo, sino porque el gobierno nunca les dio nada, y lo único que tenían era del cartel. Y ahora el cartel está en caos. El líder murió. Los sucesores se están peleando. La estructura se está fragmentando. Y los vecinos del Alcihuatl, la señora que llevaba a su nieto enfermo al postito, el campesino que necesitaba suturas, el anciano que dependía de esos medicamentos, se quedaron sin nada otra vez. Como siempre han estado, como siempre estarán si nada cambia. El Mencho está muerto. Pero los problemas que crearon al Mencho siguen vivos. El abandono estatal de las comunidades rurales, la pobreza que empuja a los jóvenes a las filas del crimen, la corrupción que permite que hospitales clandestinos funcionen durante 6 años sin que nadie haga nada, la demanda de drogas del norte que financia todo este horror, los precursores del oriente que permiten producir las drogas, las armas que fluyen hacia el sur para que los carteles peleen sus guerras. Nada de eso murió el 26 de febrero en Tapalpa. Solo murió un hombre enfermo de los riñones que construyó un hospital para mantenerse vivo mientras destruía miles de vidas alrededor. Y ya hay 4 candidatos peleándose por reemplazarlo. 2 de ellos, según García Harfuch, son más probables que los otros. Y quien quiera que gane esa pelea va a heredar la infraestructura, va a heredar los contactos, va a heredar las rutas, va a heredar quizás los otros hospitales que todavía no hemos encontrado. Así que esto es lo que quiero que se pregunten. ¿Cuántos hospitales más hay escondidos en las sierras de México? ¿Cuántos médicos más están trabajando en este momento bajo amenaza de muerte, conectando máquinas, extrayendo balas, manteniendo vivos a criminales porque la alternativa es ver morir a sus familias? ¿Cuántas comunidades más dependen del narco para servicios básicos porque el Estado mexicano nunca llegó, nunca construyó clínicas, nunca mandó maestros, nunca hizo nada más que cobrar impuestos y pedir votos? ¿Y cuándo, si es que alguna vez sucede, el gobierno va a entender que no puedes ganar una guerra destruyendo infraestructura criminal sin construir infraestructura legal que la reemplace? Porque cada hospital del narco que descubren es un fracaso del Estado. Cada escuela que financian los carteles es una escuela que el gobierno no construyó. Cada carretera que pavimentan los sicarios es un kilómetro de asfalto que la Secretaría de Comunicaciones ignoró.
Y mientras eso no cambie, mientras el gobierno mexicano siga peleando una guerra de balas sin pelear la guerra de servicios básicos, van a seguir apareciendo menchos, van a seguir construyendo hospitales, van a seguir comprando la lealtad de comunidades abandonadas. Y nosotros vamos a seguir contando los muertos mientras fingimos que estamos ganando. Si esta información les pareció importante, si creen que más gente necesita saber lo que realmente está pasando en las zonas que el gobierno prefiere ignorar, compartan este material, mándenlo a sus contactos, pónganlo en sus redes, hagan que la conversación llegue más lejos y déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre el dilema moral que planteé, porque no hay respuestas fáciles aquí, no hay soluciones simples, solo hay preguntas incómodas que alguien tiene que hacer. Y si nadie las hace, si todos preferimos mirar para otro lado, entonces somos parte del problema. Y si me lo permiten, en la próxima entrega vamos a entrar más profundo en esta madriguera. Vamos a buscar los otros hospitales del CJNG, porque el del Mencho era solo el comienzo, era la instalación personal del jefe. Pero hay una red detrás, hay instalaciones en Michoacán, en Nayarit, en Colima. Tengo información, tengo contactos que están dispuestos a hablar, tengo documentos que han empezado a circular. Y voy a traerles todo, porque esta historia no termina con la muerte del Mencho. Esta historia apenas está empezando. Cuídense mucho, cuiden a los suyos y no dejen de hacer preguntas. Nos vemos pronto.